Bienvenidos todos a este nuevo encuentro de barbarismos, el segundo de este curso y el 12º en la cuenta total, desde que hace ya 3 años comenzáramos esta bella singladura. Barbarismos ha nacido como una iniciativa de algunos padres y profesores del Colbe que, apasionados y fascinados por la realidad en todas sus dimensiones, queremos mirar y entender mejor lo que sucede y rodea nuestra vida, y queremos hacerlo a través del encuentro y el diálogo con hombres vivos. El título que elegimos como paraguas para esta serie de encuentros responde a esta motivación. En un sugerente ensayo titulado Los bárbaros, ensayo sobre la mutación, el escritor italiano Alessandro Barico analiza desde ámbitos muy particulares, como pueden ser el vino, el fútbol o la industria del libro, la presencia de las nuevas generaciones, que él llama los nuevos bárbaros, y su modo distinto de moverse en el mundo, modo que las viejas generaciones percibimos en muchas ocasiones como una amenaza y una pérdida de lo valioso. Lo que nos fascinó de la mirada de Barico es que de antemano no trata de señalar lo negativo, lo que anda mal, sino que lo que quiere es comprender al animal completo a partir de sus movimientos. Es esta mirada atenta, apasionada e insistente de los hechos lo que queremos recrear aquí. En esta ocasión abordamos un tema sobre el que reconozco ser un profundo y perfecto, eso sí, ignorante. En mis andanzas adolescentes por las calles de Madrid como un joven, criado en el Parque de las Avenidas durante los años 80, no me pasaban desapercibidos algunos edificios cerca de mi barrio que destacaban por sus formas y su llamativa construcción. Colores grises, ladrillos, formas geométricas contundentes. Las Torres Blancas en Avenida de América, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Filipinas en Conde de Peñalver, o esa otra iglesia peculiar junto a un edificio de pisos igualmente peculiar de la calle Ayala. Me llamaban la atención y reconozco que, hablando en concreto de las iglesias, generaban en mí un cierto prejuicio negativo, un poco inconsciente, tal vez porque sus formas no respondían al canon clásico que había visto en el colegio de lo que una iglesia debería ser. Como persistí en mi completa ignorancia, nunca fui más allá, nunca mejor dicho, de una simple fachada. Gracias a Dios, la vida da nuevas oportunidades. El barbarismo de hoy acude en mi auxilio y es una oportunidad magnífica para todos. Oportunidad para gustar más de la realidad, para entender el nudo fascinante del asunto. Iglesias de hormigón y también de otros materiales. Como señala el texto del anuncio de este encuentro, el Concilio Vaticano II, en la primera mitad de los años 60, introdujo una mirada nueva sobre la arquitectura en los barrios de nueva creación. ¿Qué cambios se produjeron? ¿De dónde surgían? ¿Qué movía a los arquitectos de esos años? Este rico legado arquitectónico, no siempre comprendido y valorado, es esencial para comprender la historia reciente de la Iglesia Católica. Para abordar estos interrogantes y algunos más, contamos con un invitado excepcional. David García Asenjo es arquitecto, doctor en proyectos arquitectónicos por la Universidad Politécnica de Madrid y profesor en el grado de Arquitectura de la Universidad Rey Juan Carlos, también de Madrid. Su libro, Manifiesto Arquitectónico Paso a Paso, recoge parte del trabajo de su tesis doctoral sobre arquitectura sacra contemporánea. Y para dialogar con David, contamos también con la presencia de Luis Ruiz del Árbol. Luis, además de amigo bárbaro y padre del colegio, es abogado, ilustrador y autor de los libros Lo que todavía vive y La hora que nunca brilla. Es un apasionado, en general, de un montón de cosas, una de las cuales es el tema que nos reúne hoy aquí. Por último, antes de empezar ya, agradecer al Colegio Internacional Colbe la disponibilidad total que desde el principio ha mostrado con esta iniciativa y su apoyo decidido en todos los niveles, sin el cual no sería posible estar hoy aquí. Y una última postdata: al final de este diálogo tendremos la oportunidad de intervenir con alguna pregunta y, en todo caso, al terminar el acto, en el hall que está a la salida justo, degustaremos un vino español juntos para poder seguir charlando con David y Luis. Nada, gracias por venir y... Bueno, ¿se me oye bien? Vale. Muchas gracias, David, por venir. Muchas gracias a la invitación. Gracias al Colegio Colbe por acogernos y a la Asociación Barbarismos por organizar este acto. Me gusta mucho el título que se ha elegido de Iglesias de hormigón, porque creo que expresa una verdad y un prejuicio sobre un determinado tipología de arquitectónica que se dio en España entre los años 60 y 70, que apareció de repente, tan de repente como apareció, casi desapareció,
sería un periodo de 10, 15 años, no sé, más o menos, y hay unos pocos que son los apasionados de este, llamémosle, este movimiento, este acontecer, y hay muchísimo prejuicio, cuando no desconocimiento, de esta realidad que sucedió en España. Para tratar de explicarla y tratar de introducirla, porque realmente es la punta del iceberg de algo mucho más profundo, hemos traído aquí a David García Senjo, que lo conozco desde hace un montón de años de Twitter, y vamos a proponeros un recorrido muy visual, porque es un tema que puede ser siendo un poco espeso, un poco difícil, a través... Es al revés, ¿no? Vale, perdona. A través de una serie de iglesias que hemos ubicado en Madrid, ¿vale? Para que también sea muy fácil, bien porque vivís cerca, porque tenéis familiares cerca, el trabajo, porque os apetezca un fin de semana daros un paseo, que puedan ser visitables por vosotros. Es una experiencia que merece muchísimo la pena. Ahora lo iréis viendo con las imágenes, y vamos a tratar de daros algunas pinceladas, tanto de las propias iglesias como el contexto en el que hacen referencia, para que podáis pasear por ellas, ¿no? Por vuestra cuenta. Es la famosa iglesia de los dominicos de San Pedro Mártir de Fisac, en la carretera de Burgos, la parroquia Santa María Monte Carmelo, los Carmelitas de Ayala de Gutiérrez Soto, los Sagrados Corazones al lado del Bernabéu, la Soledad Fontisla en Usera, la parroquia Santa Ana de la Esperanza de Miguel Fisac, también en Moratalaz, la iglesia de San Francisco Javier, también conocida como la Laventilla, en el barrio de La Ventilla, la parroquia Nuestra Señora de la Luz de José Luis Fernández del Amo, en un barrio no sé cuál es, al norte, aparte de las avenidas, no sé. Costa Rica. Por Costa Rica, por ahí. Y la última, Nuestra Señora del Rosario de Filipinas, que es quizá la iglesia más odiada de todo Madrid, y vamos a tratar de demostrar que no hay motivo para ese odio, sino que es una iglesia excepcional. Aquí está la ubicación en el plano, para que podáis ver que hemos tratado de hacer un criterio de selección como lo más transitable y lo más accesible posible. Yo quiero empezar, antes de nada, introduciendo un poco la problemática y luego haciéndote una pregunta de por qué tú llegaste a esto. Aunque no sé si a lo mejor es más interesante que nos cuentes qué hace un chico como tú en un lugar como este, porque bueno, realmente alguien dedicado a la arquitectura religiosa postconciliar, no hay mucha gente en España, ni la divulgación cultural como en este caso. Bueno, primero gracias, bienvenidos gracias por venir y nada, súper agradecido de que hayáis acudido a escucharnos. Yo pensaba que no había mucha gente interesada en las iglesias postconciliares españolas, porque a mí sí me interesaba mucho la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX española, porque yo soy de un barrio obrero, yo viví durante mucho tiempo, bueno, todavía voy a Moratalaz, un barrio en el que los únicos edificios medianamente singulares son estas iglesias. Entonces, pues empecé el doctorado y hay un momento en el que te dicen, pues tienes que elegir un tema de tesis. Y digo, sobre esto no va a haber escrito nadie, porque ¿quién va a escribir sobre iglesias? Entonces llegué y hablé con Ignacio Vicens, que es quizá el mayor experto no solo en el tema, sino también en la construcción de las iglesias. Me dijo, mira, sobre este tema hay esto escrito, una tesis en 2 volúmenes, 1400 páginas. Y dije, bueno, pues ya no tengo tema de tesis. Y me dijo, no, esta es una historia, pero yo creo que se puede contar la arquitectura religiosa no desde se han hecho estas iglesias y este es el listado, sino desde el análisis de por qué espacialmente, estructuralmente, tanto en el lenguaje son así estas iglesias postconciliares, que no siempre se ha explicado. Se ha explicado el listado de iglesias, se ha hecho todas estas obras, pero no se ha dicho por qué tienen esta configuración espacial, por qué responden ante la imagen urbana de una determinada manera. Entonces me dijo, puedes aplicarlo no desde la historia, sino desde el análisis arquitectónico, porque mi doctorado era en proyectos arquitectónicos. Entonces, como digo, yo en Moratalaz, mi primera experiencia, yo no tengo ningún familiar arquitecto, no tenía ninguna vinculación con la arquitectura. Para mí era una carrera que era imposible. O sea, para mí un arquitecto era un señor como de otro mundo. Y bueno, pues resulta que las iglesias que conocía eran iglesias de Rodolfo García, de José Antonio Domínguez Salazar, ahí en Moratalaz,
Y bueno, pues eran totalmente distintas a la iglesia del pueblo de mi padre, que era una iglesia pues de final del románico, primero del Renacimiento, una iglesia muy bonita, pero que, y claro, estas iglesias con un techo bajo, pero un techo de madera que ascendía hacia el altar, con un Cristo que no era igual del Cristo que había en la iglesia del pueblo, con una forma de sentar, de colocar los bancos alrededor, con una forma también de relacionarse con el barrio, con unas, no podían competir en altura, ¿no? Sino que tenían que ser como un elemento bajo, pero a lo mejor un pequeño campanario y una cubierta de zinc podía ayudar a entender eso. Entonces, a partir de ahí ese fue mi interés, porque estas iglesias, que yo de pequeño era el primer edificio moderno que vi, pues, ¿por qué no estudiarlas y utilizarlas para mi tesis doctoral? Esa es la explicación. Ostras, pues ahora moveros un tamito hacia ahí. Ahí, ¿no? Igual, aquí. Toma. Un poco más. Vale, Aquí. gracias. Vale, nada. Pues quiero empezar antes de nada para enfocar lo que queremos explicar. ¿Cómo puede ser que a partir de finales de los años 50, principios de los 60, empiecen a caer como si fueran naves espaciales, ¿no?, a la Tierra, artefactos que no tenían nada que ver con la tipología o las formas que estaba acostumbrado el pueblo español a relacionarse o identificar como lugar de culto? Y para eso quiero establecer la relación con dos iglesias que son justamente del periodo anterior, pero de dos autores que luego, sin embargo, sí que se meten a fondo en el movimiento moderno de una forma u otra, y que me parecen dos iglesias magníficas que tú además estás estudiando en tu libro, en Manifiesto Arquitectónico Paso a Paso. Y un poco para ver un poco la diferencia, es decir, ¿cómo pudo ser que pasáramos de esto, es decir, la iglesia de San Agustín de Luis Moya en 1946, ahí enfrente de República Argentina, creo que es Otra maravilla de la arquitectura española, que es el Gimnasio Maravilla de la familia de Sota. o esto de aquí, que es un pelín anterior, es de Fisac, de 1942-1943, que es la capilla del CSIC, que no está muy lejos, está ahí en la calle Serrano. ¿Cómo se pudo pasar en tan poco tiempo de esto, que son iglesias que, aunque tengan elementos más contemporáneos, responden a una forma muy reconocible de iglesia, y desde luego con un carácter claramente preconciliar, a esto otro de aquí? Por ejemplo, la iglesia de los Santos Apóstoles en Las Lomas, en Boadilla del Monte, de 1968, o esto otro de aquí, que es una de mis iglesias favoritas, que es el Tránsito en Canillas, ¿no?, de Luis Cubillo, de 1962. ¿Cómo se produjo este tránsito? Porque, si te has dado cuenta, es en muy poco tiempo, 1942-1946, se estaba construyendo este tipo de arquitectura, y de repente, 10 años más tarde, algo que no tiene nada que ver. Pues este cambio tiene que ver con que esto no surge de la nada, surge primero igual que el Concilio Vaticano II tampoco surge en el año 63, que es cuando empieza, sino que ocurre antes y viene del tránsito ya en el periodo de entreguerras, lo comentamos ahora, ¿no? Romano Guardini estaba interesado con el movimiento litúrgico en volver al espíritu original de la liturgia, entonces contactó con arquitectos como Rudolf Schwarz, incluso con Mies van der Rohe, para ver cómo se podía traducir esa nueva liturgia, o sea, vuelta a la liturgia con una nueva arquitectura. Estamos hablando de los años 30, el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe es del 29, Villa Saboya de Le Corbusier también de esa época, o sea, la iglesia estaba interesada en nuevas espacialidades. ¿Con quién puedo contar? Con los arquitectos que están produciendo estas nuevas espacialidades, ¿no? Surge la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, y aquí en España nos quedamos, si puedo volver un poco para atrás, nos quedamos con una generación de arquitectos que eran los que se habían titulado la anterior, la de Luis Moya. Los arquitectos que ya eran arquitectos antes de la guerra, que tenían una formación muy académica, vinculada con el lenguaje clásico, con la forma de construir pues tradicionales, también con una cuestión de medios, ¿no? En los años 40 no había acero en España, no había apenas hormigón, entonces había que construir en ladrillo, pues algo de piedra también, ¿no? Pero principalmente ladrillo. La bóveda elíptica que tiene esta iglesia es fantástica y está hecha con arcos de ladrillo, con que cualquier operario puede hacerlo. La siguiente iglesia, que es la de Miguel Fisac, coincide con uno de los últimos arquitectos previos a la guerra con una formación tradicional, y Miguel Fisac es la primera generación de arquitectos que tras la guerra se titulan. Son Miguel Fisac, está José Luis Fernández del Amo, y hay una serie de arquitectos que no tienen una formación moderna, porque no han conocido lo moderno que han conocido así un poco antes de la guerra, pero Fisac
entró en la escuela poquito antes de la guerra, entonces no tenían una formación moderna, pero sí les sonaba algo que habían visto antes de la guerra, habían visto obra pues de Mies, de Le Corbusier, y incluso obra de los arquitectos que habían hecho el antiguo, porque esto era el salón de actos de la residencia de estudiantes de Arniches y Domínguez. De hecho, el arranque tiraron todo el auditorio y construyeron la iglesia, la capilla y decían, hemos enterrado la ciencia y volvemos a Dios, ¿no? Entonces, pero bueno, sí había una arquitectura racionalista en España, y los arquitectos de esa generación sabían que había algo. Y eran pocos arquitectos, tenían muchas ganas de abrirse al mundo y empezaron a visitar pues el norte de Europa. Francisco Cabrero estuvo en Roma, estuvo José Antonio Corrales también en Roma. Muchos estuvieron vinculados a la Academia Española en Roma con las becas que concede la Real Academia de Bellas Artes. Y bueno, pues iban teniendo ese contacto con la arquitectura moderna y se dieron cuenta de que en Alemania toda la arquitectura que se estaba haciendo después de la guerra pues ya era en un lenguaje moderno. ¿Por qué? Porque pues hay una cuestión que es que la Iglesia siempre ha sido contemporánea. Es decir, cuando hay que hacer San Pedro del Vaticano, pues se llaman los mejores arquitectos de ese momento al más contemporáneo. Cuando hay que hacer todo el Renacimiento, todo el Barroco, siempre se ha confiado en los mejores arquitectos. Y en la arquitectura que es propia del tiempo, es decir, no podemos reflejar nuestro espíritu con un tiempo anterior, tenemos que reflejarlo con el arte de nuestro tiempo y demás. Entonces, a través de esta relación que empezó a tener Rudolf Schwarz con Romano Guardini, y el movimiento litúrgico, esta idea de volver al espíritu original de la liturgia, que se había perdido un poco porque bueno, pues los sacerdotes estaban al fondo del espacio, hablaban en latín, toda una serie de cuestiones que hacían que el pueblo no estuviera vinculado a la celebración, o sea, porque lo que había que intentar era volver a que el pueblo participara de la celebración y que entendiera lo que ocurría o lo que ocurre en ese momento, ¿no? Porque es un momento súper importante, porque volver a celebrar la Eucaristía, ¿no? Es curioso porque en tu libro, es que yendo un poco a esto, que Guardini tuviera la intuición a través del impulso del movimiento litúrgico, que era necesario que llamémosle la arquitectura o la forma constructiva arquitectónica que mejor permitía esa renovación, esa vuelta a la tradición, era la hipermodernidad. Claro. Es una cosa muy paradójica. O sea, que al final no es simplemente una elección. Pero es que también esa arquitectura hablaba de romper con la forma, romper con el espacio, pero también hablaba de la sinceridad constructiva, la sinceridad espacial, que el material se mostrara sin artificios. O sea, si tú tienes un ladrillo que se muestra en ladrillos, y hay una estructura metálica que se ve la estructura metálica, y eso también tiene que ver con esta vuelta a la forma, ¿no? O sea, vuelta al origen de la liturgia, no a lo radical, ¿no? Es decir, si yo quiero volver a la esencia, tengo que despojar el espacio para que los puntos más importantes de cada momento de la celebración, la atención se dirija hacia ese punto, la luz tiene que dirigirse, el material que envuelve el espacio tiene que ser el adecuado para que mi atención esté dirigida a los movimientos del sacerdote a lo largo de la liturgia. Entonces, pues, esta iglesia, que es del año 1930, contaba Alberto Campo en la lectura de mi tesis, en mi defensa de tesis doctoral, que había ido con otro arquitecto magnífico, Eduardo Soto de Moura, a un congreso cerca de Aquisgrán, y que fueron a visitarla y dijeron, es muy bonita, pero es protestante esto, ¿no? Pese a que era católica, ¿no? Y esto no es una fotografía de la iglesia, sino que es bajo una fotografía, pues un pequeño fotomontaje, y he incluido la imagen de Mies van der Rohe, una imagen muy prototípica suya, para reflejar que uno de los arquitectos, director de la Bauhaus, también estaba en relación, aunque no llegó a construir ninguna iglesia para Guardini, pero sí hizo, creo recordar, el prólogo de un libro de Rudolf Schwarz, o sea, estaba también muy implicado con esto. Entonces, la arquitectura moderna estaba en la vanguardia de la transformación del espacio litúrgico. Incluso, si volvemos un poco para atrás, en la capilla
de la sala de los caballeros, pues aquí era una pequeña capilla que se modificaba el mobiliario que había en ella, pues o bien para tener una pequeña asamblea, y vieron que la transformación del espacio también estaba afectada por la transformación de la liturgia. Si yo quiero que nos volvamos a centrar en la celebración eucarística o en la lectura de la misa, también hay una cuestión que es no solo lo asambleario, sino que si yo estoy mirando de frente a la persona con la que estoy compartiendo un momento tan importante, se establece una conexión visual que también es espiritual, ¿no? Entonces, bueno, pues esta experimentación con el espacio arquitectónico, pues con quién vas a contar mejor que con los mejores arquitectos. Entonces, muchos arquitectos españoles empezaron a tener contacto con esta arquitectura hasta los años 45, 50, no, porque era difícil. Entonces, primero porque no había materiales, luego porque no era fácil salir, no había dinero, pero sí había unos arquitectos que estaban muy interesados en que la arquitectura, yo creo que tuvimos en España una suerte de una generación de arquitectos que decían que la arquitectura tenía que ser como lo que se hacía en el mundo, y que en cierto modo, por su posición pues al final un arquitecto en los años 40 era la élite intelectual, la élite económica, estaban en ese, y la suerte de que esos arquitectos muy interesados en que lo moderno tenía que ser lo propio, no lo moderno, sino también lo moderno con las cuestiones propias de nuestra cultura. O sea, no es traer un edificio de vidrio, sino que en muchos casos pues era un edificio de vidrio con ladrillo, por eso también tuvieron mucha relación con la arquitectura nórdica, que tenían eso. Entonces, pues a partir de ahí, pues Fisac, con su relación con el Opus Dei y con el, pues por ejemplo, el CSIC, viene a través de eso, ¿no? La capilla del CSIC, pero luego el encargo del Colegio de los Dominicos también tiene que ver con eso, ¿no? Podemos empezar a verlo, si queréis un poco ya para avanzar. Sí, porque me llamó mucho la atención en tu libro, y luego también viéndolo, que es curioso cómo todo un movimiento de renovación cultural tan bestia viniera sobre todo derivado de una necesidad de volver a un origen litúrgico, de volver a darle, de repensar el lugar litúrgico. Y lo vamos a ver ahora con la primera de las iglesias que vamos a ver, que es la iglesia de San Pedro Mártir, los dominicos de Fisac. Que aquí ya hay un primer elemento que me llama mucho la atención. Es una iglesia de 1955, o sea, muy anterior al posconcilio, que es de 1965. Sí, lo que pasa es que había una cuestión en el aire, que estaba esta transformación del espacio litúrgico. Entonces, Fisac no era muy intelectual, era muy de intuiciones, y sabía que había que transformar el espacio y que tenía que ser de otra manera, ¿no? Entonces, por eso Fisac produjo 3 obras maestras completamente distintas, cada una en un periodo concreto de la cercanía al Concilio Vaticano II. Entonces, en esta, lo que hizo también es una cuestión de esta iglesia, no sé si hay una planta, bueno, esta iglesia en la que este lucernario con unos tubos fantuosos y con este Cristo de Pablo Serrano, bueno, pues es evidentemente con este techo de madera que asciende hacia este punto, iluminado por... Fisac entendía que la forma del espacio con unas formas curvas tenían que dirigir la mirada hacia ese lugar, pero todavía el altar estaba, la misa se daba de cara a este Cristo, no de cara al pueblo. El presbiterio está muy elevado. Bueno, está aquí, claro, tiene una cuestión en esta iglesia que es iglesia y capilla, ¿no? Porque es iglesia y la capilla del colegio. Entonces aquí está todo el coro del colegio, y al otro lado esta está hecha desde el coro, perdón, desde donde están los fieles hacia donde está el coro, ¿no? Entonces aquí se ve que la atención sigue estando, llevándola hacia este punto, con este precioso lucernario, con estas vidrieras que van cambiando de color, de un color más frío hacia un color blanco, y luego un color más cálido hacia el fondo. Pero si nos damos cuenta, todavía hay mucha altura entre el altar, entre el presbiterio y lo que es la asamblea. La asamblea es básicamente lineal, es muy direccional, ¿no? Pero Fisac sí entendía que había que dirigir la atención y que no pasaba nada porque no hubiera nada detrás, o sea, porque las iglesias no tuvieran retablo. José Luis Fernández Lamo decía que se puede hacer un retablo de luz, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí la atención está en el espacio esencial, y gracias a que el Cristo cuelga,
pues luego en el Concilio Vaticano II se pudo hacer tan fácil como que el sacerdote se pusiera aquí y pudiera dar la misa, pero aún así está muy alejado todavía de él. Pero bueno, era una intuición que... Bueno, hay una cosa curiosa, que esta iglesia está financiada por Japón. Porque Japón tenía que, como hizo muchos daños en Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial, parte del dinero que tenía que dar para compensarlo, pues era de Filipinas, y resulta que con la excusa de que era de Filipinas y que estos monjes estos frailes iban a ir a Filipinas, hasta que los japoneses dijeron, bueno, ya está bien gastar ese dinero, lo que debemos que se gaste en Filipinas, no en España, ¿no? Pero bueno, por eso en un principio es un delegado de la provincia de Filipinas. De Filipinas. Luego también la de Peñalver, ¿no? También, sí. Ahora veremos. Mira, yo de esta iglesia, a mí siempre me ha llamado la atención es que, bueno, es que de aquí a aquí hay, perdonad que se me ha ido, aquí, santo al cielo, hay muchísima distancia, es enorme. Sí. O sea, es una iglesia que tiene una... entras y la iglesia, y la sensación que tiene, ya tiene una cierta... A ver si logro explicarme. Cuando entré hace poco a verla de nuevo, normalmente las iglesias de tipología normal tienen un recorrido, una forma de relacionarte con el espacio como muy hacia adelante, hacia atrás. Y en cambio esta iglesia es como si fuera un barco, unas ondas que te van llevando. Es una iglesia que cuando estás 2 minutos dentro de ella sientes un cierto mareo. Tiene una capacidad de hablar, de expandir como el espacio increíble. Y me recordó muchísimo la experiencia que tuve cuando vi la Sainte-Chapelle en París. O sea, de hecho, incluso la propia tonalidad de las vidrieras y la misma forma de tratar las estructuras es muy gótica. Y no sé si al final esta vuelta a los orígenes de la que hablábamos antes también se manifiesta en esta verdad de la estructura vista, que es un poco la característica propia del gótico, el puro estructuralismo, ¿no? Es decir, lo que hay es lo que se ve, lo que sujeta es lo que se ve, no está disfrazado, no está vestido de faralaes, ¿no? La magia de la luz, ¿no? O sea, la importancia que tiene la luz en el espacio religioso. Y luego hay una cosa que comentas frente a esta direccionalidad que tiene el espacio, ¿no? En el que, bueno, pues podemos estar ante una iglesia en la que todos estamos sentados mirando hacia el fondo, pues Fisac introduce una entrada por este lateral, además con un muro de hormigón porque si entras con la luz pues sería un poco raro, pues entras pegado a este muro de hormigón y de repente entras a este espacio que está lleno de luz y ya te cambia la mirada y te la dirige, pero no desde el centro, sino que te está llevando como hasta este punto para que tú no veas el espacio aquí, sino que lo veas como desde aquí. Y entonces esa es una de las intuiciones que tenía Fisac, de que el espacio tenía que cambiar y que nuestra percepción en el espacio tenía que cambiar y que no tenía que ser tan dirigido, sino que empezar a entender que estamos en una asamblea o en una comunidad de gente reunida en torno al altar, y por eso hace ese giro. Uh-huh. A mí particularmente de esta iglesia me encanta la torre campanario con esa cruz que está como dentro de... que además está investigando, es un diseño del propio Fisac, sí. Es una escultura del propio Fisac, como dentro de lo que es la maraña del mundo, ¿no? Y me ha recordado mucho al techo de la Fundación Tàpies, que también es escultura de Tàpies, de 1990, sobre un edificio modernista en Barcelona, y me gustaba muchísimo este juego de contrastes entre la torre del campanario y la propia Fundación Tàpies. Es decir, que en 1955 una obra muy atrevida, colocar un campanario de esta forma. El campanario a lo mejor es un poco más... Sí, el campanario son convencional de este pilar de hormigón con una rampa o una escalera que la va recorriendo hasta arriba, pero luego ese colocar esa cruz y con esa jaula de hierro revuelto, además en una posición tan importante dentro de la entrada a Madrid desde Burgos. Claro. Entonces... pero hay una cosa que se cuenta el chascarrillo, es posible que fuera cierto, que había un libro en el que se podía quejar la gente en la iglesia para decir, yo no estoy de acuerdo, ¿esta misa vale o no vale? O sea, esta misa en un espacio así, en un espacio moderno, ¿esta misa cuenta o no cuenta? Entonces, y que decían que había un libro de quejas, y ese libro de quejas, pues no sé si está o no, si es este chascarrillo, pero sí es cierto, es que esta iglesia está inalterada o prácticamente inalterada desde el año 59 en el que se consagró hasta mi año pasado estuve en la comunión de mi sobrino y está exactamente igual. Y llama la atención, se consagra en 1959
que es el mismo año que, para que os hagáis una idea, se inaugura el Arco del Triunfo en Moncloa. O sea, es decir, estamos hablando que la Iglesia va muy, muy por adelante de lo que es la arquitectura de un régimen confesionalmente católico, que era el de Franco. O sea, es decir, mientras que el arte oficial, llamémosle de pátina cristiana, es un mamotretos que están anclados, pasadísimos de moda, son rancios, no tienen ningún tipo de diálogo con el presente, las propias iglesias que va promoviendo la Iglesia católica están en una... Aquí hay una cuestión, no sé si estoy yo moviéndome, perdón. Pero, sí soy yo. Hay una cuestión que tiene que ver con esa experiencia en Roma, con la Academia de Roma. Javier Carvajal fue becado en Roma y allí conoció al que luego, creo que es Luis Peralta, que luego fue obispo en Vitoria. Entonces, y ahí, pues este arquitecto entusiasta como era Javier Carvajal, súper conservador, pero súper conservador quizá en el pensamiento, pero súper contemporáneo en lo artístico, en lo arquitectónico, le insistió: si en Alemania lo están haciendo, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Si en Italia lo están haciendo, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Entonces, cuando este señor pasó a ser obispo de Vitoria, encargó varias iglesias y le dijo: hazlas tú. Y Javier Carvajal dijo: no, yo hago una. Y voy a encargar a los arquitectos que yo entiendo que son la vanguardia de la arquitectura española. Entonces encargó una a Fisac. Hizo equipos, entonces en una estaban Corrales y Monezún, que en el año 58 habían hecho el avión de Bruselas, 58 tercera Copa Europa del Real Madrid en TNI. Hizo un equipo con Fisac y Alejandro La Sota, pero eran tan distintos, eran muy amigos, pero eran tan distintos que cada uno hizo un proyecto y al final le dijeron el de Fisac, y el de Fisac es el que se construyó. El de Corrales y Monezún no se construyó, y Carvajal con José María García Paredes hizo una de ellas, ¿no? Al final se construyeron solo dos. Pero eso es como el arquitecto que sale al mundo, que sale a Italia, es Roma, pero Roma sí tenía muchísima vida moderna, relación, evidentemente ya pertenecía al mundo occidental, ¿no? Entonces, esos arquitectos que salían al mundo y volvían a España, y también contar con eso, con la ventaja de una jerarquía que era completamente abierta a, pues, evidentemente, vamos a hacer iglesia. Había todavía algún resto de gente que no... Hay un retablo de Pablo Serrano que directamente se quitó, porque el obispo dijo que eso no lo consagraba. O los problemas para inaugurar Oranzazu, ¿no? También. Erradamente, sí. No, vamos a pasar rápidamente a otra iglesia. Luis Gutiérrez Soto, que este es un arquitecto que ya había hecho una carrera increíble antes de la Guerra Civil, la discoteca Pachá, por ejemplo. Sí. Y esta iglesia, que es, perdón, se me ha ido, la famosa Carmelitas de Ayala, que aparte de que tiene una cosa como un poco barroca, ¿no? Es un poco Borromini el juego que hace de hacia adentro, ¿no? Ese retranqueo que hace ondulado de la fachada. Siempre me ha recordado, voy a poner alguna imagen, lo vais a ver, arquitectura muy nórdica. Digo, siempre que he venido por aquí, digo, esto es noruego, podría ser danés, podría ser finlandés, porque tiene un rollo que me recuerda mucho efectivamente a Leverent, a Arne Jacobsen, a Alvar Aalto. ¿Porque esta referencia es una asociación mía o es que realmente eran referentes para ellos? Justo en este caso yo creo que no. O sea, porque yo creo que... Perdón por el sonido. Gutiérrez Soto tenía una capacidad que era camaleónico, era un arquitecto superdotado. En una mañana te hacía un proyecto entero y luego le decía a sus ayudantes: pues esto me lo viste neobarroco, esto me lo viste neoasturiano, pero sí también tenía un cierto, bueno, pues tenía mucha cultura y seguramente conocía esto, pero tiene más que ver este ladrillo con el ladrillo con el que Luis Gutiérrez Soto construyó medio Madrid. Seguramente es el arquitecto, no es hay un estudio que dice que es otro, pero seguramente es el arquitecto que más vivienda burguesa de alto nivel ha hecho. Entonces, pues este ladrillo es el mismo ladrillo con el que se está construyendo muchos edificios del entorno. También es cierto que tiene este color oscuro que te permite crear estos interiores que tienen esta relación con Leverent, pero es de nuevo el mostrar el material en su esencia, con todas sus imperfecciones, con toda su irregularidad, para que toda la atención se dirija a la luz, al espacio. Es muy bonito, y aquí empezamos
introduzco a alguien que nos va a acompañar, yo creo que el resto del recorrido, que es uno de mis escultores favoritos y que se hartó a hacer encargos aquí en esta época, que es José Luis Sánchez. Aquí hay uno de los ángeles que creo que es la capilla del Santísimo, no sé si no, las fotos no las he seleccionado, lo que se ve, pero es una capilla en la cual, bueno, aparte de la vidriera, que es una maravilla. Santísimo por el tono rojo, ¿no? Que Sí. Es que me alucina lo de este hombre. Tiene una capacidad para, sin camuflarse, entender lo que es el espíritu de las iglesias que está, llamémosle, decorando, que es increíble, ¿no? Y me llamó la atención de José Luis Sánchez. Esto de aquí es una capilla que no conoce prácticamente nadie, de la capilla de los maristas del Centro Universitario Cardenal Cisneros en Alcalá de Henares, que el retablo es espectacular. O sea, Sí. espectacular. Había una cuestión que era que estos arquitectos que estaban en la vanguardia también entendían que el arte se tenía que incorporar a la arquitectura, no solo en iglesias, también en edificios. Si vamos a muchos portales de Moncloa, del borde de Salamanca, nos encontraremos con murales de José Luis Sánchez o de Pablo Serrano. Contaba José Luis Sánchez que fue una vez a un bloque de pisos y dijo: vengo a cobrar el mural que me habían encargado. Y dice: ¿es usted el que hace estas mierdas? Y que sí, soy el que hace estas mierdas, pero el que vivo de ello, ¿no? Entonces, esta cuestión de un arte plenamente contemporáneo, que la Iglesia se atreviera a instalar, estas mierdas dentro de las iglesias, pues este fondo, esta traducción que nos puede ser casi final del románico, principio del gótico, es una cosa súper contemporánea, esa rugosidad del retablo, más el Cristo que podía estar perfectamente en el Museo de Arte Nacional de Cataluña, ¿no? O sea, una cosa fantástica. José Luis Sánchez es un tipo que, por ejemplo, cuando se ve en esta imagen aquí, esta Virgen con el niño, tiene una capacidad increíble de volver a rescatar el valor de la escultura románica o gótica en forma contemporánea, porque podría ser perfectamente una pieza medieval y, sin embargo, no es medievalista. Pues, por ejemplo, lo esencial que es toda la forma, ¿no? Casi la túnica o el vestido que lleva la Virgen casi no lo percibimos, pero, por ejemplo, detalles como la mano, ¿no? Estos deditos que están sujetando al niño, la expresión de la cara, la sonrisa del niño, ¿no? O sea, yo creo que es como con lo mínimo llegar a lo esencial, que es lo que estaba buscando en ese momento el arte y la Iglesia para producir estos nuevos espacios. Y aquí vamos a una cosa que ha sido un descubrimiento mío de hace poco. ¿Te acuerdas que te envió un WhatsApp? Digo, por favor, no haya Poco de antes de ayer. Antes de ayer. Releyendo tu libro, no recordaba, no había caído en la historia de esta escultura de aquí de José Luis Sánchez. Y me gustaría que lo contaras porque es muy bonita la historia de quién es este ángel, es que está custodiando la capilla del Santísimo. Esta es una de las 3 capillas, ¿no?, que hay en el frontal de la iglesia de Santa Ana de Moratalaz. ¿Y quién es esta niña de aquí o quién es este ángel? Bueno, pues esta niña es creo que es la segunda hija de Miguel Fisac, que falleció con 9 años por un lote de vacunas en mal estado. Entonces, la inmobiliaria Urbis, que era la que construyó todo Moratalaz, junto con el arzobispado de Madrid, dijeron que le encargaban la iglesia a Miguel Fisac y que la dedicaban en memoria de su hija, ¿no? Entonces, la iglesia es la primera iglesia plenamente posconciliar de Miguel Fisac. Hay una entrevista que es muy curiosa con Matías Prats en el Nodo, recorriendo esta iglesia, en el que dice que es la primera iglesia posconciliar porque ha decidido crear frente a un espacio estático, un espacio dinámico, en el que tenemos el altar, tenemos el ambón, tenemos la sede, aquí tenemos a Santa Ana, ¿no?, que es la madre de la Virgen, con el niño. Además, Santa Ana, que está pegada al hormigón, no está pintada de dorado y la Virgen y el niño sí, que luego en una restauración posterior se lo cargaron y también es dorada Santa Ana, pero como para reflejar que Santa Ana no es divina, ¿no? Es santa, pero no es divina. Y entonces, en este rincón, que es donde está el sagrario, pues hay una pequeña escultura de José Luis Sánchez que se hizo después de la consagración, en el que es la propia Naid la que está sujetando la vela que da la luz al sagrario. Y yo hice un artículo que no me aceptaron, pero bueno, lo hice de todos modos,
que se llamaba la consagración de Santa Ana como obra de arte total, porque tenemos arquitectura, tenemos escultura, pintura no tenemos, pero teníamos unas vidrieras y luego lo que también había era música. Que podemos ponerla un poco, si pulsamos, y ahora contamos un poco la historia. Espera. Ahora. Bueno, espera. Subió sobre los querubines y voló sobre las alas de los vientos. Le diste cuanto su corazón deseaba, te pidió la vida y se la diste, larga, eterna. Por eso te daré gracias. Es una pieza de Cristóbal Halffter, que era amigo de la familia, ¿no? Que la compuso para la consagración de la iglesia, ¿no? Se llamaba In Memoriam Annae y estaba el coro de los dominicos, no sé qué otro coro de voces femeninas, un coro de niños, y la niña que está leyendo es la hermana pequeña de Annae, en el que al final le dice: ojalá me vieras todo arriba en el cielo. Bueno, me emociona escucharlo, porque es la propia hermana la que se está dirigiendo a su hermana en el cielo, y esa ceremonia en la que se integran todas las artes, pues habla de la valentía. O sea, esta música, a mí que me gusta el arte moderno, la música a lo mejor me cuesta más, ¿no? Pero bueno, pues en el momento de la consagración se hace arte moderno, arquitectura moderna, música moderna, pues porque la iglesia es plenamente moderna, ¿no? Uh-huh. Aquí se nos ha colado una imagen que antes iba, porque claro, como iba José Luis Sánchez y el lado de luego como descubrí esto lo metí en medio, pero nada, es simplemente, pero porque merece la pena que lo conozcáis los que viváis o viajéis o visitéis Alcalá de Henares, que esto es otra fricada, que alguien en los años 80 se volvió loco en la diócesis de Alcalá y decidió que encargarle 4 iglesias a este tipo, que es uno de los mejores arquitectos del siglo XX, el labio de uruguayo, ¿no? Creo que uruguayo, era, sí. Uruguayo. Y levantó 4 templos que son una marcianada completa. Tiene una cosa que lo que hablábamos antes de la vuelta de la esencia, de la estructura y demás. Estos templos además son súper baratos de construir, porque gracias a esta curvatura de los muros, primero lo puede construir cualquier albañil que tenga el mínimo conocimiento, bueno, el mínimo, perdón. Ser albañil requiere mucho, pero un albañil que con poca mano de obra, sobre el talento sin mucho medio más que el ladrillo, la argamasa y su capacidad, curvando estos muros, consigue que el muro sea estructural, y luego esta cubierta de tabicones unidos con yeso, en cuanto el yeso fragua, haces una primera vuelta, una primera bóveda de ladrillos, y luego ya eso te sirve de cimbra para todo lo demás. Entonces son iglesias súper baratas, pero con una facilidad fantástica, que las hizo en Uruguay, y de repente a alguien se le ocurrió: ¿por qué no vamos a traer a este señor a España? Y bueno, pues vemos aquí la importancia que tiene no solo la arquitectura, sino también la luz, ¿no? Y esto lo vamos a ver en iglesias posteriores. Sobre todo en la que viene ahora, que es una de mis favoritas, de Rodolfo García Pablos, en la parroquia de los Sagrados Corazones. O sea, yo siempre he dicho que esta iglesia es una galería de arte contemporáneo. Totalmente. En sí misma. O sea, esto deberían cobrar entrada por entrar. Y ahora vais a ver por qué. Primero con las vidrieras. Las vidrieras son una maravilla. No sé si serán del propio... Son de Molezún. Son de Molezún, que es uno de los grandes... Del primo de Molezún. No es del propio Molezún. No es el... Esto es de Molezún y el arquitecto es Vázquez Molezún. Porque esto es, vamos a pasarlo más o menos rápido, tiene una cosa muy particular esta iglesia, tiene una planta gigantesca. O sea, la planta me dijiste una vez que era tan grande o más grande que la de San Francisco de Grande, ¿no? La planta tiene una forma hexagonal y encaja en la planta de San Francisco el Grande, que la planta de San Francisco el Grande es una de las cúpulas más grandes de la cristiandad. Bueno, pues para hacernos la idea del tamaño, esta iglesia es tan grande como San Francisco el Grande. Y luego, sin embargo, hay una decisión, que no sé si es una decisión moral o una decisión presupuestaria o todo a la vez, de que el techo, hacerlo muy plano. O sea, es decir, no darle todo el aire al techo que tiene la iglesia. Es una iglesia muy contenida.
Sí. Es decir, o sea, que podría ser gigantesco, podría ser una cosa... Tiene, aquí quizá García Pablos, y que me perdone su nicho, decidió esto de que el techo, no darle protagonismo ni al techo ni a la cubierta. Hay que tener en cuenta que esta iglesia está al lado del Bernabéu, pero no solo al lado del Bernabéu, sino al lado de muchos edificios en altura, con lo cual podía haber decidido, bueno, pues hago aquí una cubierta que se va a ver desde medio barrio de Paseo de La Habana, ¿no? Y lo que hizo fue una cubierta bastante sencilla, y lo que tiene es que, como está rodeada de vidrieras, pues es un techo que responde a las formas hexagonales que tiene la generalidad de la planta, y la cubierta esta de madera, una cubierta súper cálida, está flotando en el espacio. Entonces es una decisión pues plenamente consciente de que, primero, la altura ya es suficiente, bastante alta, aunque es un espacio horizontal que se dilata en lo vertical en el altar, pero sí tiene una calidez que está de acuerdo tanto con el ladrillo como con la madera del sotocoro, como con la luz que entra por aquí por Padre Damián, o la luz que entra por Paseo de La Habana. Y bueno, pues creo que aquí la importancia que le quería dar no era tanto a la forma, sino al espacio. El espacio materializado con la luz, y el espacio materializado con esta madera que encaja perfectamente, y eso, que es un techo que casi puede estar evitando, ¿no? Porque nosotros nos damos cuenta de que aquí viene una estructura, una mirada medio entrenada sabe que aquí hay una estructura metálica, ¿no? Pero dices, qué cantidad de espacio vacío hay aquí, sostenido por una luz azul que va cambiando a lo largo del día y pasa a ser totalmente casi roja durante la tarde, ¿no? O sea, la experiencia de entrar a esta iglesia es increíble, es un baño de luz, de color, sensorialmente no llega a aturdir porque la luz está muy tratada y está muy bien tratada, pero tiene una sensorialidad que yo creo que también está buscada, ¿no?, en el movimiento litúrgico. O sea, no experimentar solamente lo que es la palabra o el gesto visual del sacerdote, sino también poder experimentar la luz, poder experimentar el sonido, claro, poder experimentar el material. Uno de los cambios que se produjo en esta época es que la iglesia no pasaba a ser solo iglesia, sino que pasaba a ser parroquia, y la parroquia, bueno, pues tenía todos sus locales anexos. Pero una cuestión importante es cómo cambias del ritmo de la vida diaria, el ritmo que Juan Tallón en Mil Cosas dice que vamos a hacer, que no llegamos a nada, y de repente tienes que entrar al espacio. Pues una forma de poder acomodar este ritmo externo al ritmo propio o bien de la oración o bien de la celebración, pues es a través de la luz, a través de establecer un silencio, ¿no? O sea, este techo de madera también sirve para que el ruido se amortigüe, para que tengamos toda una serie de... También entramos por debajo del coro, con lo cual ya la altura está cambiando. Las luces, pues no entra la misma luz por Padre Damián que por Paseo de La Habana, que es donde está la capilla del Santísimo. En fin, toda una serie de sensorialidades que nos están vinculando, bueno, pues con llevar el espíritu a otro sitio, ¿no? Antes lo hemos pasado muy rápido, pero en la Gutiérrez Soto, los Carmelitas de Ayala, sí que es cierto que pasas una calle que es muy ajetreada, que es la calle Ayala, esquina, creo que es Castelló, ¿no? O muy evaluada, pero vamos, todo el jaleo del Madrid, y de repente está hecho de tal forma que es como te vas desconectando poco a poco, ¿no? Como te va volviendo chill, claro, ¿no? Aquí estás subiendo, primero subes unos peldaños, luego pasas por debajo de una gran marquesina, luego esa gran marquesina se continúa al interior de la iglesia, es el coro, y luego ya pues pasas a un espacio que es muy sorprende porque es muy grande. O sea, te imaginas que va a ser grande porque está en ese sitio, pero no te sorprende que sea... Pero aun siendo tan grande es como cercano, ¿no? Vamos a pasar, bueno, esto lo he puesto porque es mi parte favorita de la iglesia, que es la capilla del Santísimo, que no sé quién hizo el retablo, es un retablo esculpido en hormigón. Sí. Es increíble, es como, me recordó mucho al retablo de Lucio Muñoz en Aránzazu, es la gracia transfigurando la naturaleza, es como el hormigón de repente, es la forma, no sé si lo veis aquí, que aquí está el sagrario, y es como de repente como si estuviera como generando del hormigón bruto, generándole como una forma de orfebrería, ¿no? Como si estuviera embelleciendo la naturaleza, lo natural. Y además tiene una luz que ahora en las ciudades contemporáneas es difícil que las iglesias tengan como la orientación canónica, ¿no? Es decir, este-oeste, y está norte-sur, pero aprovecha la luz de
que entra por Paseo de la Habana y coloca una vidriera amarillas, con lo cual la luz por la mañana aquí es una luz. Eso es increíble, mira, increíble. He dicho al principio que esto es un museo de arte contemporáneo, y es que es un museo de arte contemporáneo. Esto es una barbaridad. Un Vía Crucis, ¿cuántos metros puede tener? 12 metros, 10 metros, no sé, aquí no estoy en la foto. De Vaquero Turcios, que es uno de los grandes muralistas españoles. Y aquí hay, aquí hay un detalle, ¿vale? Pero aquí se ve íntegramente más en el conjunto. Y bueno, y es una cosa que realmente es sobrecogedora. Además, esto sí que es es arte contemporáneo puro y duro, aunque sea figurativo, por el propio simbolismo que utiliza, ¿no? Y Vaquero Turcios, bueno, es que en Madrid, me enteré hace poco, me invitaron a un congreso en la sede de la Mutua Madrileña, y el anfiteatro, el auditorio, es gigantesco, tampoco se aprecia, a lo mejor de punta a punta son otros, no sé, 20 metros, no sé. Es también una bóveda de Vaquero Turcios. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, David, de estas iglesias, que es el campanile. Porque en las iglesias, llamémosle preconciliares, llamémosle el campanario está adherido o integrado dentro de lo que es la planta de la basílica, o sea, de lo que es la planta de cruz. Y sin embargo aquí, en todas estas iglesias, San Fernando, que está al lado, en esta de aquí, en Nuestra Señora del Tránsito, que esta me encanta, esta es como un poste de estos de la luz de alta tensión, se decide volver a esta tipología de campanario. ¿Hay alguna razón o...? Yo interpreto que tiene que ver con que la iglesia, lo que es el volumen del templo, no puede competir con la altura de los edificios que la rodean. Entonces tiene que haber algún elemento que pueda competir en altura con los edificios, con los bloques de vivienda. Pues en Canillas hay bloques de vivienda de 9 plantas o de 10 plantas. Entonces, bueno, pues hay que intentar llamar la atención de alguna manera, al final con el significado siempre de la cruz, y bueno, buscar pues ese gesto que tiene mucho que ver. Seguramente lo que es el mástil del campanile tendrá que ver con la estructura interior. O sea, casi se da una de las vigas puesta en vertical. Cambiamos de iglesia, vamos a una de las más sencillas, aparentemente, porque luego tiene sus cositas, y a mí esta me gusta muchísimo, sobre todo por cómo está pensada en relación con el barrio. Pero ahora iremos a esto. Hablando contigo de esta iglesia, me decías que era como una especie como de versión actualizada de la mezquita de Córdoba. En cierto modo. Y ahora quiero poner esta imagen para que se vea. ¿Qué de particularidad, qué de especial tiene esta iglesia? ¿Por qué toma la decisión García Paredes de hacer esto aquí? Bueno, pues esta iglesia viene también de una investigación previa de García de Paredes. Hubo un concurso en Cuenca, que fue casi el momento en el que se reunieron casi todos los arquitectos, aparte de las parroquias de Vitoria, y García de Paredes, pues otro arquitecto que estuvo en Roma, con mucha relación con la familia Falla, ¿no? Porque al fin y al cabo fue el que luego se encargó de revitalizar el legado de Manuel de Falla, la ópera Atlántida y demás. Bueno, pues es una iglesia que tenía que ser lo esencial en cuanto a luz, poca materialidad y muy barata, y modular, ¿no? Entonces, pues tenemos que con esto, con 4 pilares y esta cúpula, entre comillas, este lucernario hecho con madera de virutas de madera pegadas con cola, y que te permite tanto aislamiento térmico como aislamiento acústico, nos está dando la luz, y con un mismo módulo lo repetimos, y al final es una estructura isótropa que bueno, pues nos genera un espacio que nos habla de un espacio religioso, como puede ser la mezquita, pero adaptada a un espacio religioso, un espacio cristiano católico. Y aquí tenemos una cuestión, que es que en un principio la iglesia se hizo en este sentido, que en teoría es el más largo, pero uno de los cambios principales que hubo en muchas de estas iglesias de esta época, entre los 63 y el 70, que en lugar de ser iglesias direccionales en las que la dirección principal del espacio está en el sentido longitudinal del espacio, pues intentaban que esto que decía Fisac, que un espacio móvil, que la dirección más grande del espacio fuera la transversal. Entonces, esta iglesia estaba pensada por García Paredes para que el altar estuviera en este lado.
porque es que además tiene una posición muy rara, porque la entrada principal al templo es por aquí, por este punto, aunque hay una iglesia, una entrada donde estaría yo más o menos, donde estaríamos Luis y yo, pero entras al templo como por el medio y te estás encontrando de frente al el presbiterio y el altar, aunque antes estaba un poco más al fondo porque esta es una transformación posterior, pero García Paredes entendía que el altar estaría mejor aquí, entrando, viéndolo primero, no de frente, sino de frente aquí, ¿no? Y no teniendo esa percepción lineal del espacio, sino una percepción diagonal como tenía Fisac en los dominicos. Para ir un poco más rápido, es la misma solución, muy parecida a la de Corrales, ¿no? Es muy parecida. Que está En este caso es un pilar que sostiene un paraguas, en el otro caso son 4 pilares que sostienen ese eje. que todavía me pregunto cómo les permitieron llevar esto en 1958 el año de la tercera Copa Europa. Es el año de la tercera Copa Europa. Hay una historia curiosa en una entrevista que en un programa de arquitectura que había en Radio Círculo entrevistaron a Corrales y a Vaquero de Turcios y dijeron que no permitían que los obreros españoles fueran a trabajar a Bélgica porque allí solo podían trabajar obreros belgas. Entonces los llevaban como otra cosa y los llevaron allí y lo montaron. Y la verdad es que este espacio, como representación de España en el mundo, pues la forma de que España se incorporó a la modernidad. Hay un mito que dice que ganó un premio, pero no ganó un premio, pero sí fue uno de los pabellones más valorados de esta exposición. Y hay una revista alemana en la que una sencialización de estos hexágonos es la portada de esa revista. De hecho, ahora la acaban de remontar, ¿no? La acaban de reinstalar en la Casa de Campo. Eso se desmontó cuando finalizó la exposición de Bruselas, lo trajeron aquí a Madrid, José Luis Fernández Laón fue el encargado de transformarlo, pero claro, ni tenía que ver el clima, ni tenía que ver la topografía y ni tenía que ver el interés de mantener el espacio. Ya estaba abandonado y han rescatado 3 o 4 naves en el espacio. A mí lo que me parece más interesante de esto daría, los poblados dirigidos daría para otra charla, porque es una de las cosas más bonitas, más desconocidas y más absolutamente radicales que se ha hecho yo no diría en España, diría en Europa, en el siglo XX o una de ellas, prefiero. O sea, es decir, planificar un barrio para que se coloquen las estructuras básicas y al final los propios usuarios lo acaben con autoedificación, es una cosa bastante rompedora. Luego no sé si saldría bien, mal o regular. No, pero salieron medianamente bien porque las viviendas son bastante dignas, pese al pequeño tamaño que tienen, pero son de una calidad. Y luego al final han generado un espacio público que en ese momento era totalmente un erial porque no había nada, pero ahora pues hay árboles y la verdad es que el espacio... Ahora mismo es casi mejor el espacio público que las viviendas, porque las viviendas se han quedado un poco, pues eso, ya no son una vivienda de 60 metros. Bueno, no vamos a altura. La cuestión es que sí es cierto que lo que había era un sentimiento de pertenencia de los... las casas estaban hechas con el mismo material con el que estaban hechas la iglesia, con el que estaba hecho el mercado. Entonces, si yo voy a una iglesia con el mismo material que está hecho en mi casa, pues la percibo como propia. No es la iglesia la que he ido toda la vida, pero sí es la iglesia de mi barrio. Es muy llamativo, a mí me gusta muchísimo de esta iglesia lo bien integrada que está dentro del barrio. Es decir, cómo las zonas tanto de tránsito, de entrada y salida de la iglesia, como de los locales parroquiales, forman plazas, se abren al barrio, se abren al mercado. Hay una concepción muy integral de lo que es el barrio, donde la iglesia ocupa un lugar muy central. La iglesia era el lugar en el que gente que venía del campo y cada uno de un pueblo distinto, aunque bueno, siempre había como esa relación de, pues si toda mi familia se ha ido a un determinado barrio, yo me iré a ese determinado barrio, pero era el lugar en el que todavía en esa España muy católica, muy en el que la relación se producía en la iglesia, pues el espacio al que naturalmente había todo el barrio era esa iglesia. Vamos bueno, esto de aquí es que lo he colocado para simplemente reseñarnos la facendera de Pumarejo de Tera, que es también, hablando de la autoconstrucción, que es una iglesia que levantó en un pueblecito de Zamora Miguel Fisac junto con los vecinos, montando una facendera, que es una especie como de trabajo comunitario gratuito que se hace entre todos. Sí, todos los años en teoría en el pueblo se hace una facendera. Entonces un año es para arreglar un camino, otro año es para reparar
cualquier cosa y un año lo que decidieron fue, la iglesia se había caído y el alcalde decidió llamar al mejor arquitecto de España diciendo, pues ¿por qué no vamos a tener una iglesia del mejor arquitecto de iglesias de España? Resulta que Fisal ya estaba muy de capa caída, ya no tenía casi encargos y le pareció bonita la idea y de hecho fue allí a ayudarles y les regaló el proyecto. Es muy bonita. Si algún día, Camino de Galicia es un pequeño desvío, ¿no? No sé a qué altura, antes de Sanabria. Sí, por ahí. Estuve, hay un libro sobre esto y estuve en la presentación del libro y fue todo el pueblo, porque es que es un orgullo para un pueblo de 150 habitantes tener una iglesia que además es BIC, es monumento porque la hizo. Antes de pasar a la que es mi iglesia favorita de todas, también de Rodolfo García Pablos, la de la Ventilla, como es un ejemplo de arte total, es como el Wagner de la arquitectura, es decir, es donde hay todo, me dijiste de colocar esta referencia, que es una iglesia más moderna, que es de Vicens y Ramos, que esta pieza de Javier Viver dialoga o es un guiño al éxtasis de Santa Teresa, ¿no? De la Javier Viver es escultor, pero cuando hizo esta imagen, esta Virgen, estaba más dedicado casi al videoarte que a la escultura. Y Ignacio Vicens lo conoció también en Roma y le dijo, ¿por qué no? Y entonces, bueno, esto es que es totalmente Bernini. Volvemos también a lo que decíamos antes, ¿no? Como el rostro sereno de la Virgen y el pie descalzo, ¿no? Que entre todo este ropaje, como con 4 detalles, el pie, la cara, todos los pies, y evidentemente la referencia es esta, ¿no? Si hacemos una iglesia plenamente moderna en el siglo XVII, pues ¿por qué en el siglo XXI no vamos a hacer una iglesia barroca, con los dorados, con la luz, con la propia imagen, pero esencial en su forma? Mira, pasa tú la siguiente si quieres, porque estoy con Torrijos, en la iglesia está la de Rivas y esta es la de Villalba, ¿no? Sí. Que también es lo mismo, ¿no? Es la misma el espacio como caja y lo que es la decoración puesta al servicio de una idea de la luz, claro, que no aplasta, sino que te acoge y como que te acuna, ¿no? Sorprende esta iglesia que es tan dura de hormigón, esto que comentábamos el propio en la charla, ¿no? Iglesia de hormigón, y creo que es la primera que vemos, ¿no? O casi la única. Pues en este caso, una fachada muy dura de hormigón, de repente nos encontramos con un espacio inundado de luz, que es un contenedor esencial en el que son las propias imágenes y los propios elementos litúrgicos los que dotan de significado al espacio. De nuevo, un espacio muy horizontal, con la capilla bautismal, la sede, el altar, el ambón, la Virgen. Aquí hay una cosa que este resucitado está tocando casi con el techo, o sea, está elevándose, y si se levantara un poco más estaría por debajo por encima de este cielo, ¿no? Y la Virgen originalmente estaba girada. La Virgen está sosteniendo al niño y estaba colocada mirando hacia acá. ¿Qué significaba eso? Pues que la Virgen estaba mirando al niño recién nacido y está mirando también al resucitado, ¿no? O sea, solo con una posición se la han cargado. O sea, el significado que tiene con nada de eso, con esto, pero creo que es tan inteligente por parte de Javier Martínez, en este caso otro escultor, que estas figuras son en madera, de colocar giradas para que en el mismo gesto está viendo a su hijo y está viendo a Dios, ¿no? A Dios recién nacido y a Dios resucitado, ¿no? Que con esos elementos está consiguiendo un espacio lleno de significado. Vamos a ir más rápido ahora. Sobre todo porque nos va el tiempo. Esto es una maravilla. Esto es la Ventilla, cerca de Plaza de Castilla. Es arte total, Molezún, García Pablos, Pablo Serrano, Lucio, José Luis Sánchez. O sea, aquí está el Dream Team, ¿no? O sea, el Estados Unidos del 92 los meten a todos y se marcan una iglesia que es increíble. Esto es como Encuentros en la tercera fase, la escena de la nave espacial que se levanta. Esta parte de aquí, el techo, está como que flotando. O sea, es una cosa, es la iglesia que tiene un impacto sensorial más bestia de las que están por eso digo que es mi favorita, ¿no? Aunque es una de mis favoritas también. Tiene esta cosa que es casi, pues podría ser un polideportivo. Si vemos la estructura analizada, es un muro de ladrillo con una estructura metálica, una estructura direccional de cerchas, con la cuestión de que las cerchas están pintadas con un tono dorado,
tenemos toda esa vidriera que recorre todo el techo, que hace que se separe. Es una cosa que pasa en Santa Sofía. Santa Sofía, el arranque de la cúpula está lleno de agujeros para que el techo esté flotando. Pues aquí el techo también está flotando, ¿no? O sea, colocar esa vidriera encima te está haciendo que el techo levita. Y si encima está pintado un poco de dorado, si encima tiene esta enorme luz, si encima el suelo es oscuro, bueno, pues es que es pura luz. Es maravillosa esta iglesia. El retablo también desnudo, sin nada de que luego le ha colocado un Cristo que como usando con dos piadolas. José Luis Sánchez, sí, hay una cruz, ¿por qué le colocó un mapa? Y me recordó mucho a lo que más me gusta a mí en la Sagrada Familia de Barcelona, que son las puertas de Subirats, la parte de Subirats. Y me recordó muchísimo el tratamiento de la materialidad. Esta es una puerta de Subirats de 1990 que está hecho con exvotos. Es como un collage de fundido. Es una cosa muy... El de José Luis Sánchez es hormigón dorado. Un hormigón dorado. Y la la estatua de San Francisco Javier de Pablo Serrano. Están a poco todos los 3D. Sí, tienes esa costumbre de Twitter. Y nada, y la iglesia, esta imagen de José Luis Sánchez, de la Virgen, que es maravillosa. Esta iglesia de aquí es Nuestra Señora de la Luz, es que hace honor al nombre, es que es arte povera, despojamiento radical, muy en la línea de José Luis Fernández del Amo, que ahora veremos alguna cosilla más muy interesante en poblados de colonización, y es una iglesia que no sé cómo hacerlo, es sensorialmente también es la experiencia más cercana a estar encerrado en una celda. Y esta iglesia fue la que era la conclusión de mi tesis. Esta es la última, tanto de la tesis como del libro, porque es, primero, un espacio que si lo vemos por fuera es un muro de ladrillo ciego, solo con la puerta, y el volumen de la iglesia y el campanario, eso sí, el campanario. Pasamos a un claustro, que ya nos está acercando a un claustro abierto al cielo, y de repente pasamos a una iglesia en la que en lugar del cielo subir, el cielo está bajando. Lo normal sería que esta cúpula subiera hacia arriba, ¿no? Pues la cúpula está hacia abajo para dirigir la luz hacia el presbiterio. La Virgen está ligeramente desplazada, el lambón también está desplazado y los bancos están alrededor para reunirse de forma natural. Y entras. Yo tuve una suerte maravillosa con la tesis, descubrir estos espacios. Yo no los conocía y los fui descubriendo poco a poco y cada vez era hasta que este sí que fue una de mis favoritas de San Francisco Javier, pero esta es plenamente mi favorita, primero por lo que representa a José Luis Fernández del Amo en pueblos de colonización, por lo que representa a José Luis Fernández del Amo en la integración del arte contemporáneo. Muchos de los artistas que son punteros, por ejemplo Chillida, su primera obra pagada fue pagada por José Luis Fernández del Amo, aparte de una persona totalmente recta, honesta. Y este espacio fue la única iglesia que hizo en Madrid, también hizo una capilla, pero como parroquia solo hizo esta, y ya, pues fue un colofón a su carrera. La sensibilidad que tenía este hombre para el arte contemporáneo es que se ve clarísimamente, bueno, está toda obligada de José Luis Sánchez, ¿no? Esto de aquí es que es una maravilla. La esencialidad de la pila bautismal, que a mí siempre me ha recordado mucho, más por la fecha un poco de la obra, con Pasolini. O sea, este esfuerzo de depuración, de expresionismo muy contenido, de la pura verdad de la imagen desnuda. Y es una cosa que además no es una cosa improvisada, porque fija, esta es la foto mítica de Gaviana, que es uno de los pueblos de colonización que hizo en Cáceres, y simplemente hace una pequeña referencia, que son los poblados de colonización, porque fue el impulsor de esta iniciativa. Y aquí en Madrid hay por lo menos uno, que yo sepa, que es el de Belvis de Jarama, que tiene una iglesia preciosa también. Preciosa. Los pueblos de colonización fue un intento de reconvertir Hubo una exposición maravillosa el año pasado en el Museo ICO. Os recomiendo el catálogo porque es una maravilla, con fotografías de Amado. Lo que fue un intento de convertir el secano en regadío. Todos los pantanos que inauguraba el Generalísimo estaban vinculados con toda una nueva integración del arquitecto, un cambio del modelo y el modelo agrario. Entonces había pueblos en los que gente que no tenía trabajo, no tenía nada, pues en cierto modo, en un régimen un poco dudoso, iban a estos pueblos, se les daba una parcela de tierra, se les daba una casa y
pues ahí le soltaban. Entonces hubo una generación de arquitectos, Alejandro Lasota, Corrales, Fernández del Amo, que hicieron esta integración de una arquitectura popular generada de nuevo, integrada en el territorio de forma magistral. Aquí había 57 encinas o las que hubiera y respetaron todas y cada una para que el trazado del pueblo estuviera en ese sentido, pero con una imagen tanto de la arquitectura tradicional como de una arquitectura contemporánea, porque esto es abstracto a más no poder. O sea, esto es pues un recuadro con blanco, con 2 agujeros, y luego la fotografía de Kindle, que claro que esto pues le dieron un premio a este poblado, no sé si por la calidad del fotograma o por la fotografía, ¿no? Es curioso que todos estos arquitectos que estamos viendo en las iglesias, todos se foguearon o bien con los poblados de colonización o con los poblados dirigidos, que son los dos, llamémosle, proyectos underground y más de periferia de la época del régimen de Franco. Tenían un director que era José Tamés, que era el director del Instituto Nacional de la Vivienda, que yo creo que seguramente, si analizáramos la estructura de poder del régimen franquista, es el único que estuvo desde el 39 hasta el 75, porque era un señor eficaz, discreto, que no se metía con nadie y tenía la capacidad de confiar pues a José Luis Fernández del Amo. No era el responsable de todos los pueblos, porque además tuvo algún enfrentamiento con los que eran responsables por alguna determinada organización de los pueblos, pero sí confió en él, en el que el arte, tú eres el experto en arte, tú confío plenamente en ti para dotar. O sea, la primera... hubo gente en España que seguramente conoció una obra de Pablo Serrano o de José Luis Sánchez antes que Velázquez. O sea, el arte que veía esta gente era el arte plenamente moderno y seguramente su primera aproximación con el arte era con esto. Y para acabar, porque se nos está haciendo tarde, haciendo honor al título del acto, vamos a poner una iglesia de hormigón, que es probablemente la iglesia más injustamente tratada de todas las de Madrid. Cada vez cuando le estaba enseñando a muchos amigos míos un poco esto, decía, pero vas a poner este modrio, este mamotreto, tal. Y a mí me parece una maravilla. Lo que pasa es que es cierto que es una maravilla que si no te entra la primera hay que experimentar la luz, porque es increíble cómo algo tan masivo, ¿no? Porque es un brutalismo un poco... Seguramente cuando se habla de brutalismo en España habrá 5 cosas y esta es una de las 5. Pero cuando entras dentro, de repente todo se pliega como si fuera origami. Es de repente una iglesia que de repente es como si fuera la presa de Alcántara, o sea, y de repente entras dentro y es como un papel, que es como una flor de papel. Claro. Es muy bonita. Es curioso porque, perdón, empiezo con vale. Esto, realmente esto es un edificio casi de oficinas, pero lo que hay aquí es un convento. ¿Y cómo podemos hacer un convento en el centro de la ciudad si no tenemos espacio? Bueno, pues la iglesia y encima el convento, con un claustro que está iluminado. Yo no he entrado, pero las fotografías que he visto del claustro es fantástico y no es una solución única en esta, sino que hay muchos conventos en España que están dispuestos así. Por ejemplo, en Málaga, García Párez también tiene un convento que está puesto así. Y esto tiene que, en un barrio, pues eso, del siglo XIX, siglo XX, pues de repente, ¡pum!, tenemos esta iglesia, sustituir una iglesia de ladrillo, pero la operación de este plano inclinado que se va adentrando hacia el interior del espacio, que nos dirige con esta forma curva, que también nos lleva desde la calle y nos lleva hasta aquí, y de repente entramos y nos encontramos con un techo que va entrando una luz fantástica desde de oeste, pero con esa cubierta inclinada pues va dirigiendo luz hacia el espacio, y luego el retablo pues vuelve a ser casi un origami. Yo creo que se puede dar, mira, la siguiente, bueno, no se ve bien, pero esto es un retablo que ese pliegue del espacio permite que una capilla que hay en la planta baja también le entre la luz, y le entra la luz desde arriba, más la capilla de diario que está aquí al lado, una imagen muy, muy sencilla, y la pena pues que han puesto aquí un proyector. Pero es una iglesia tan buena que es que, fíjate, esta iglesia que es mitiquísima, que sale en todos los manuales, que es una de las iglesias más instagramables del universo, es de 20 años después, sí. Y es buenísima, pero es que esto no desmerece en absoluto. Esto es curioso. Cecilio, el arquitecto es Cecilio García Robles, ¿no? Sánchez Robles, y colaboró
con dos arquitectos argentinos que habían colaborado con Le Corbusier. O sea, lo que hay estudiosos que dicen que esta iglesia no la hizo Cecilio Sánchez Robles, sino que la hicieron sus dos alumnos. A uno le contacté por Facebook y le pregunté, obtuve el silencio así y todo, pero está certificado que estos señores hayan trabajado con él. Le pregunté, pero el hombre estaba a otra cosa, él no le convenció. Es una de las cosas bonitas que tiene la investigación, que es que llegas a gente simplemente por la curiosidad, empiezas a contactar y de repente te encuentras con un señor argentino que no me contestó, pero bueno, otros muchos sí me han contestado y te encuentras con gente maravillosa que está encantada de compartir su conocimiento y su talento contigo. Y ya para terminar, porque claro, es una iglesia que cuando la ves, estás dentro, tiene un efecto rarísimo, porque es como si estuvieras viendo todo en blanco y negro. Es muy curioso porque cuando vas a las iglesias de Vicens y Ramos, que son también de hormigón visto, el hormigón es más blanco, más luz, un tipo de luz que entra por muchos sitios. Quizás retablos, o sea, pan de oro para los muebles. En cambio, esta iglesia es deliberadamente expresionista, es una iglesia muy, muy dramática. O sea, es una iglesia que realmente te provoca un sentimiento no de congoja, no sé cómo decirlo, pero sí de tensión. Y me recordaba mucho a las mismas fotografías, ¿no? También de los 60-70, tanto de Ana Turbau como de Cristina García Rodero, ¿vale? Que también tienen este mismo aproximación, que es distinta, porque la iglesia de Cecilio Sánchez Robles es una aproximación al drama humano desde lo religioso, y sin embargo esto es un acercamiento al drama humano hacia lo religioso, porque las propias composiciones son muy, muy barrocas, son tremendamente... La luz, la posición, el dramatismo de la mi, perdona. No le dirige claramente, están entonadas. Hay una sintonía también muy fuerte con ese tipo con esa corriente. Yo ya por hora, y que ya son casi las 9, yo lo dejaría ya. Y no sé si hay algún tipo de turno de preguntas o algo así. Un par de ellas yo creo que sí puede haber, ¿no? Bueno, muchas gracias. Salvando las distancias, yo escuchándoos me acordaba de la polémica con la Virgen de la Macarena cuando la restauraron y la gente se rebeló porque, bueno, aquello había sido una restauración que no era deseada, ¿no? Y tuvieron que volver atrás. Y me preguntaba cuántas de estas iglesias pues habrían provocado esa misma reacción, ¿no? En la gente del barrio, y habrían pensado esto es un bodrio y esto no es una iglesia de verdad. Y si eso podría ocurrir hoy en día con una sociedad tan mediatizada, con redes sociales, ¿no? Donde a lo mejor le montarían un scratch al arquitecto en la casa, ¿no? para protestar. Gracias. Pues en cierto modo sí había un rechazo a estas iglesias, en algunos casos a lo mejor no tanto al propio templo, sino al arte incorporado. Pues es mítica los apóstoles de Aránzazu, que estuvieron 20 años tirados en una cuneta. Y también es cierto que los arquitectos se lanzaron de forma, e incluso la propia jerarquía se lanzó de forma muy valiente a la transformación del espacio que nosotros tanto admiramos, y hay estudiosos de la arquitectura religiosa, no religiosa histórica, sino de la religiosa contemporánea, que dicen que efectivamente se fue demasiado lejos y que habría que volver para atrás, porque ni en el Concilio Vaticano se dice nada de cómo tiene que ser el espacio, ni que tienen que ser así, que lo de que el sacerdote se dé la vuelta, que tampoco está del todo claro, y que incluso porque se ha perdido esta relación entre la tradición y los espacios religiosos, ¿no? Pero bueno, también hay que entender que esa ruptura de la tradición, bueno, pues el momento en el que Bernini, que en San Andrea del Quirinal, en lugar de colocar la iglesia longitudinal, llega y le da la vuelta y la coloca, porque no le cabe, la coloca horizontal, o sea, transversal, pues supongo que en su momento sería un drama, pero es que le hizo Bernini.
Entonces, pues hay que confiar en esto. Y bueno, pues sí es cierto que muchas de estas iglesias, estas que vemos tan esenciales, como con una estructura muy fina, mínima casi, de cerchas de vidrio, techos de virutas de madera, muro de ladrillo, pues vas a una de Corrales que está cerca de Franco Rodríguez y de repente ese muro perfecto, de ese precioso rugoso de ladrillo, no sé qué, pues han hecho un mural con yeso y han puesto un Cristo horroroso y bueno, pues y en lugar del Cristo metálico que tenían, pues le han puesto una madera brillante y se han cargado completamente el espacio, pero es que la iglesia es suya. Entonces, pues si no la sienten suya, mejor una iglesia que sientan como propia que un espacio vacío de fieles. Ujú. Por mucho que nos duela como arquitectos, como admiradores del arte contemporáneo, bueno, pues la iglesia es de los fieles, no nuestra. Ujú. No, mientras que una siguiente pregunta, luego también ocurrió una cosa, yo creo que en España particularmente lo que comentábamos, la entrada de la modernidad fue muy disruptiva, fue muy abrupta. Claro. O sea, no es como otros países, yo que sé, Italia o Alemania o Francia, donde hubo una maduración más lenta. Pues en la época previa a la Guerra Civil, pues Luis Gutiérrez Soto incorporaba formas, Luis Martínez Feducci con el edificio Capitol también era como alguna cuestión de la imagen más relacionada con la imagen que con el espacio. Arniches y Domínguez sí eran un poco más radicales, incluso con tanto con el frontón Recoletos de Torroja como el hipódromo de la Zarzuela. Sí era como más radical, pero había como, bueno, era algo epidérmico que claro, que cuando llega el régimen y esta primera autarquía, pues se vuelve hasta el neoscurialismo. Luis Moya, que es un arquitecto fantástico, pero con este lenguaje clásico, pero que tampoco es un lenguaje clásico, porque es una interpretación contemporánea del lenguaje clásico, y de repente pues llegan Fisac, el primer ejemplo es sindicatos. Yo cada vez que ponía en Twitter el edificio de sindicatos, era una odio. ¿Cómo puede estar ese edificio ahí? Y es el edificio sede de uno de los pilares del movimiento internacional frente al Prado. Es una apuesta por una arquitectura completamente radical, moderna pero con relación con Sullivan, con relación con Terragni, o sea, es moderna, pero bueno, pues no aislada de lo que se estaba haciendo en otro sitio, y con una materialidad, con el granito, con el ladrillo, no sé qué, y la gente lo sigue odiando, y el edificio es del año de la tercera Copa de Europa de los Dortmund. Bueno, yo te quería agradecer las menciones tan bonitas que has hecho de mi abuelo, pero lo que quería decir es que, aunque yo no tuve la suerte de coincidir cuando él construyó todo esto, porque ya yo nací en el 70, lo que sí he visto cuando he crecido y he podido participar de muchas visitas que hemos ido haciendo a las iglesias y a otros sitios, es que él lo que trataba de hacer siempre era de plasmar en la realidad su concepción de fe y de hombre cristiano. De hecho, cuando ha muerto, hemos encontrado numerosos escritos que tenía dentro de sus proyectos que se parecen mucho en lo que él hablaba, en lo que él escribía, a lo que él construía. Yo de arquitectura, a pesar de ser hijo y nieto de arquitecto, no tengo ni idea, pero lo que sí percibo en sus espacios, en los que él construía, primero era que él necesitaba de la colaboración de todos esos artistas y que él no concebía la construcción de un espacio sin como habéis llamado vosotros, el Dream Team. Si le quitaban a su equipo, a todos los que necesitaba, pero no solo al señor que hacía al vaquero Tucios, que nosotros además en casa tenemos cosas de él, ¿no? Él consideraba esto como una obra que le trascendía. Y luego ver cómo envejecía no era Alzheimer, pero seguía teniendo una visión de la vida desde un punto de vista de fe cristiana
absolutamente sólida. Y por lo tanto, la herencia que él dejó, que luego, bueno, pues fueron arquitectos que pasaron un poco a segundo y tercer nivel porque estaban implicados pues con toda una etapa complicada, ¿no? Pero lo que transmitía era esa fe, igual que lo hizo en vida, que era un hombre complicado, pero era un hombre de fe. Yo lo que veo en sus espacios es que son espacios integrales de fe, desde las puertas a cualquier otro elemento que yo no tengo ni idea de esto. Y me parece que es lo que él quiso siempre hacer y lo que en cierta manera consiguió. Así que solo quería decir esto porque he tenido la suerte de ver a un hombre que ha construido en su vida, con su profesión, la concepción de fe integral. Bueno, gracias por estas referencias a tu abuelo. Y es cierto que esta radicalidad del proyecto de un espacio religioso renovado parte también de arquitectos que eran muy religiosos, que tenían esa intención de crear espacios, quizás lo decía un pequeño trozo de espacio sagrado, de aire sagrado, ¿no? O sea, que es una iglesia, pues es un espacio de aire sagrado. Yo tengo que conseguir eso, y para eso necesito una arquitectura y necesito, evidentemente, de la incorporación del arte contemporáneo y los mejores artistas, y eso se ve en Aránzazu, se ve en las que hemos visto aquí y se ve en iglesias de Ignacio Vicens y José Antonio Ramos, que para mí son los que están tomando esta herencia de sus maestros. Tomás, ¿qué añadir? Muchísimas gracias. Perdón si nos hemos enrollado un poco más de la que... Claro,